reconocer que las decisiones hay que tomarlas a tiempo. En este caso se han tomado decisiones en virtud de que hay una revisión de las cuentas del Estado y eso ayudará a ver que hay una disposición de parte del gobierno de mejorar las condiciones del gasto público. Sin embargo, yo diría que hay que verlo desde la perspectiva de qué va a pasar en el mediano y largo plazo en nuestra economía, más que en la búsqueda de una certificación del fondo en el bienestar de la sociedad. Y ahí hay que ver, y que yo creo que ahí podemos ir pensando en algunas búsquedas de alternativas de que debe de buscarse en el país, tanto desde el punto de vista del sector público como desde el punto de vista del sector privado. Claro. Bueno, y por ejemplo el día de hoy la Tribuna publica una opinión sobre la decana de Economía de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Belinda Flores. Ella opina que para reducir el gasto corriente, la intervención de la Dirección del Ejecutivo de Ingresos es para contribuir a la firma de un nuevo acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Literalmente dice, parte de esas medidas o todas las medidas van encaminadas a mandarle un mensaje al FMI. Y lo que yo puedo percibir es que son medidas correctas para la operatividad económica y financiera del país. La economía hondureña es rescatable. Nosotros no estamos en las mismas condiciones que algunos países de Europa, sostuvo la académica. ¿Cómo evaluar esa situación? ¿Qué tan grave es la situación? ¿Se puede reencaminar y podrá estas medidas rectificarlas? Muy bien, muy buenos días, licenciado abogado Marvin Espinal, y un placer también estar aquí con el colega Gustavo Aguilar, que por cierto la confusión que usted tuvo al principio, pues muchos la teníamos en otro tiempo, sí, cuando habían tres colegas economistas que se llamaban prácticamente igual, sí. ¿No? Gustavo Aguilar. Cuando decían Gustavo Aguilar, economista, había siempre algunas confusiones ahí. Dos colegas que ya pues descansan en paz. Entonces, bueno, sobre este tema, bueno, en primer lugar el gobierno tiene un déficit fiscal sumamente alto, digamos, un 5% del Producto Interno Bruto, que son en términos absolutos más o menos el año pasado unos 12.000 millones de lempiras. Entonces es un presupuesto, digo, un balance fiscal que se ha ido de la mano, hay un exceso de gastos, entonces el gobierno tenía que tomar alguna medida. Hay que aclarar que no es que se va a ahorrar, sino que lo que se está planteando es apenas un recorte de gastos, que va a ser recorte de salarios y otras cosas, congelamiento de plazas, en fin. Entonces, en este tema, por ejemplo, de la DEI, se ha planteado una comisión interventora, lo cual, a mi modo de ver, pues no creo que resuelva el problema de la poca recaudación, y por lo tanto, si el gobierno busca aumentar gastos por ese lado, con el actual marco legal, me parece que va a tener bastantes problemas, porque el problema realmente reside, me parece a mí, sobre todo en el gasto. Sí. No ha habido una voluntad de racionalizar gasto, hay un gasto corriente bastante acelerado, y luego se han agregado otros elementos como lo de los pagos por los intereses por el endeudamiento, el endeudamiento interno, sobre todo. Creo, licenciado Aguilar, que usted que estuvo trabajando un poco hace años en la Secretaría de Hacienda, ahora Finanzas, creo que nunca se había tenido un nivel de endeudamiento interno tan alto, tan elevadísimo como ahora. Es decir, antes siempre hubo endeudamiento interno, pero eran niveles bien modestos, ¿no? Siempre lo que crecía era la deuda externa. Ahora tenemos los dos, endeudamiento interno y endeudamiento externo, lo cual hace una presión sobre los gastos, ¿va? Porque solamente por intereses del servicio de la deuda interna se están pagando más o menos unos 5.000 millones de lempiras. Imaginémonos, solo por intereses, 5.000 millones de lempiras. Y la gran pregunta es, bueno, ¿y todo ese dinero que se ha pedido prestado, como por concepto de endeudamiento interno, para qué se ha utilizado? Probablemente alguna parte se haya utilizado para algo productivo, pero desafortunadamente la mayoría se ha utilizado para seguir financiando gasto corriente, lo cual entonces crea una especie como de círculo vicioso, ¿va? Porque se tiene un déficit y para cubrir esos gastos hay que endeudarse, pero como el endeudamiento no resuelve el problema, hay que seguirse endeudando, y así estamos, en una espiral de endeudamiento de la cual no se va a poder salir tan fácilmente. Es cierto, esta administración recibió una situación complicada, pero la situación que está en perspectiva teniendo y que va a entregar va a ser todavía mucho más complicada que la que recibió. Creo que en esto vale decir que una administración que recibe una situación complicada debe tratar de entregarla de una manera más manejable. En este caso, yo me adelanto un poco a decir que de seguir así las cosas, el gobierno actual va a entregar una situación mucho más complicada. Y como usted decía, licenciado, pensando más allá del corto plazo, sino en el mediano plazo, en el año 2014, por ejemplo,
ya la situación va a ser más complicada. Es decir, está bien que se han tomado medidas ahora, coincido con usted, abogado Espinal, que son tardías las medidas, ¿verdad? Aunque sean buenas, pero también hay que agregar en otra cuestión, es que son medidas insuficientes, muy parciales, muy puntuales, que no van a resolver el problema central, que es poca recaudación tributaria, mucho endeudamiento y un excesivo gasto corriente que hace que estemos siempre en déficit, y obviamente eso nos pone muy vulnerables, no solamente frente al Fondo Monetario y otros organismos financieros internacionales, sino en el aspecto interno, ¿va? Si se congelan gastos de educación, de salud, de proyectos de infraestructura, muchas cosas que de por sí han estado ahí con problemas, la situación se va a complicar más. Entonces, creo que el gobierno tiene que buscar soluciones más de fondo, ¿va? En la parte fiscal. Una reforma fiscal, no sé, es algo que siempre está ahí pendiente, ¿va? Y que de repente sería el tema así como de fondo que se debería estar debatiendo y sobre el cual el gobierno, los diferentes poderes del Estado deberían estar más atentos, pues, para proponer soluciones. Bueno, lamentablemente el problema de estos temas económicos en el país es que el gobierno se percibe que no lo desliga del tema político. El caso, por ejemplo, de la DEI, debería ser una institución totalmente apolítica y recaudar, combatir la evasión, tanto a azules, a rojos o a cualquier partido político, el que va a impuestos, pues aplicarle la ley. Pero en ocasiones se han visto quizá directores que han ingresado con buena intención de combatir la evasión fiscal. Por ejemplo, el escándalo que se dio con las duty free, con las compañías, las tiendas libres que hay en los aeropuertos y en las aduanas, y más bien resultó en su salida. Desde esta perspectiva, pues es muy complicado que se logren cambios concretos. Por eso siempre se ha recurrido a lo más fácil, que es la medida económica conocida como paquetazo, que se decreta en el Congreso. Esta es una parte que lamentablemente es así, por eso nos lleva a esta situación. Ahora, comparto lo que dice el licenciado Martín Barahona. El gobierno recibió una situación crítica, pero no era desconocida para nadie. Tanto el ahora presidente, cuando era candidato, conocía la situación económica, y al recibir el gobierno se esperaba que pues tomara medidas desde un principio, pero no fue así, sino que se utilizó como cuando uno trabaja y no quiere comprar más de lo que el dinero que tiene, utiliza la tarjeta de crédito, cualquier persona, y se endeuda. Pues es lo que ha hecho el gobierno, al recibir y seguir siempre como de manera normal y poder pagarle a todos los salarios, a todas las personas y el gasto corriente, pues se recurrió a su tarjeta de crédito, que es el endeudamiento interno y externo. Para algunos dicen favorece a la banca privada de Honduras, para otros no tanto, porque si el gobierno no logra al fin pagar esta deuda interna, ponen aprietos también el sistema financiero del país. La consulta primero es orientada con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cree que la verdad, como dice la licenciada Belinda, todas estas medidas son específicamente dedicadas para mostrárselas al Fondo Monetario Internacional y que se logre un acuerdo stand-by, por lo menos hasta completar el gobierno actual? ¿Cree que esto es así? ¿Que el gobierno realmente cifra sus esperanzas en poder finalizar más o menos estable, o por lo menos no con una crisis mayor, al firmar con el Fondo Monetario Internacional, y de esa manera pues librarse unos meses, estar tranquilo y poder entregar el gobierno y dejarle el problema al próximo? Algo así se ve la situación actual, como se está valorando. Yo pienso que tiene sentido lo que dice la decana de la Facultad de Economía en el propósito de quedar en la revisión de cuentas con el fondo con medidas que se están tomando de corto plazo para decirle que estamos tomando decisiones para resolver un problema de corto plazo. Lo que pasa es que el tema es más complejo que eso, ¿verdad? Pero sí lo necesita el país, una certificación del fondo, porque eso trae como consecuencia el acceso de recursos de parte de la banca internacional, especialmente la banca del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que tienen procesos de desembolso que si no están certificados por el buen manejo de las finanzas, probablemente van a tener reticencias en cuanto a al desembolso de los recursos. Por una parte, eso sí estaría como pendiente, y es una medida que le puede ayudar al gobierno a tener oportunidad de recursos que los necesita, de un respiro, sí. Y es necesario tener una certificación del fondo, porque eso le abre puertas para los créditos
bilaterales o multilaterales del resto del mundo. Porque como es una unidad, el fondo es un sistema financiero que controla toda la información y tiene acceso a dar información a instituciones que tienen por qué saberlo para cuando van a someter un crédito. Entonces dirían, si tenemos ya la certificación del fondo, eso ayudaría a tener credibilidad en el país. Por esa parte está bien. Pero yo quisiera tomar un poquito el antecedente de la recaudación. Sí. Y yo pienso que en la recaudación esa es una institución muy importantísima, debido a que la recaudación y la institución per se debe ser manejada por gente muy calificada y muy bien pagada, para que no se preste a malos manejos en lo que es el uso de la información, ¿verdad? Entonces yo estoy pensando que en los últimos tiempos he visto un buen suceso, y lo voy a decir por referencia. A mí me tocó ir a hacer el pago de la matrícula, ¿verdad? Hacer un plan de pagos, porque la verdad es que la situación económica de todo el mundo es mala, como la del Estado. Y vi un antecedente muy positivo, un poco de organización, mejor dicho, una organización que se refleja en el proceso de información. Entonces uno diría que la persona que está en los últimos tiempos tiene mejor sentido o ha tenido una asesoría más completa en lo que sería el manejo de la recaudación, porque es una institución muy importante. Pero el problema no queda ahí, porque el problema sería entonces ampliar la base de información que tenga la institución para captar esos recursos e incluso hacer planes de pago efectivos a los que tienen deudas con el Estado. Eso significa entonces que hay que establecer un orden en la casa. Eso es un antecedente positivo, y ahí yo reconozco que ha habido influencia de algunos organismos en ayudarle a la institución a mejorar, porque la verdad es que... Pues Estados Unidos trabaja muy de cerca y colabora. Obviamente el Departamento de Estado, el mismo Tesoro. Banco Interamericano de Tesoro, discúlpeme, el mismo BID ha estado interesado en hacer asesorías de este tipo. Y yo lo que siento es que esa institución hay que cuidarla. Hay que cuidarla en el sentido profesional y hay que cuidarla en el sentido del buen manejo de los recursos. Pero no basta, porque el tema es que la capacidad económica de pago de la sociedad está agotada. Y entonces hay que ver, por otro lado, qué se debe de hacer en la sociedad para mejorar la capacidad de pago o de respuesta ante la demanda de recursos financieros que tiene el Estado. Lo que podríamos pensar es que el Estado ha crecido demasiado. Pero también uno reconoce que hay necesidad de empleo. Y el empleo entonces tiene que ser sustituido por otro sector, que es ahí donde yo reconozco que el sector privado necesita algunas cosas, algunas variables de apoyo que le permita ya tanto a la inversión privada nacional o a la inversión externa a efecto de mejorar la composición de la inversión del Estado y del país en general. Sí, vamos la parte de la oficina de la DEI, la importancia que tiene. Vamos a ver qué pasa con esta prácticamente junta interventora que se va a establecer en la DEI, que para algunos pues la solución no es prácticamente hacer las famosas barridas que se hacen solo para reducir el gasto de pago de salarios. Se debe respetar los contratos y estas barridas casi siempre terminan en demandas al Estado, que al final las tiene que pagar y reintegrar a las personas que se van a sumar a las que después contrató las nuevas autoridades, y por eso es que se hace este círculo vicioso en el cual tenemos un gobierno cada vez más creciente. Pero la percepción de los hondureños es que las principales ciudades, que son Tegucigalpa y San Pedro, prácticamente son las únicas que tributan. ¿Qué pasa con ciudades crecientes? La Ceiba, Tela, incluso Isla de la Bahía se tiene la falsa idea de que es un duty free toda la isla, que toda la isla no debe pagar impuestos. Si bien hay unas leyes específicas para poder exonerar de impuestos a ciertos rubros y ciertas tiendas, no es aplicable para todos, pero se ha generado pues históricamente esta sensación y se deja de percibir impuestos, y cuando se hacen los operativos para decirles que deben de pagar, pues se muestran muy molestos porque dicen nunca lo hemos hecho y por qué debemos de pagar ahora, y entonces se vuelve esta situación un círculo vicioso que nos lleva a esta situación. ¿Cree que el gobierno, antes de ir a la pausa, tendremos de algún momento pues un nuevo paquetazo, o cree que el gobierno no tendrá otra alternativa para tratar de recaudar más impuestos o poder financiar su presupuesto tomando una nueva medida que afectará a la población, aunque sea políticamente impopular esta medida, pero prácticamente va a ser necesaria, obligatoria por el gobierno? Bueno, de alguna manera ya hemos tenido, Marvin, paquetazo. Lo que pasa es que ahora los
los dan de una manera, los aprueban y los aplican de una manera más sutil, ¿va? Por ejemplo, esto de la tasa de seguridad es un paquetazo porque le aumentan el impuesto, le hacen aportar impuestos a las personas que tienen tarjetas de crédito, por ejemplo, con saldos de 40.000 lempiras, creo que son como 500 lempiras, por lo menos los que está pagando la mayoría de los que tarjeta dientes. Es prácticamente un nuevo impuesto. Luego, por las cuentas de ahorro, ¿eh? Incluso ya el gobierno está denunciando de que hay personas que han estado fraccionando, porque es lógico, las personas quieren evitar pues tener que reducir más sus ingresos. O sea que por este lado, creo que sí han habido paquetazos. Si uno observa, por ejemplo, los recibos de la empresa nacional de energía eléctrica, los avisos de cobro, es un paquetazo. Ese ajuste al combustible. O sea, nuevas medidas del gobierno para aumentar cargas tributarias creo que se han venido dando. Y pudiera ser que ahora se esté creando cierto ambiente para que dentro de unos meses se justifiquen algunas medidas, ¿va? Claro, estamos en una coyuntura política, electoral y todo, y pudiera ser que eso sea parte de un cálculo, pero sí se han estado probando nuevas cosas. Pero ahora se hacen con nombres rimbombantes. Exactamente. De que pareciera que no son paquetazos, pero realmente son. Racionalización de los ingresos, qué sé yo, fortalecimiento, bueno, en fin, así como se hizo en el pasado también, unos nombres así de equidad tributaria, cuando en realidad solo es el título, porque si uno busca el contenido de la ley, pues incluso sin necesidad a veces de tener mucho conocimiento jurídico, simplemente con el sentido común uno ve que no lleva realmente ese fin. O sea que desde ese punto de vista, el gobierno tiene que dar un ejemplo. Si realmente quiere que la población se sacrifique un poco más, que se siga sacrificando, el gobierno tendría que dar una muestra. Y es ahí donde incluso, don Marvin, vemos, por ejemplo, algunas instituciones, ahorita con esto de las medidas de recorte de gastos, están diciendo que van a contribuir y que van a aportar. Y de repente, si uno analiza bien, en la ejecución presupuestaria, ahí está en la página web de la Secretaría de Finanzas, es el funcionario que ha hablado, que dice que va a aportar y que va a recortar gastos, ya gastó el presupuesto de todo el 2012 en el primer semestre. Pues. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que está dando? Pues no le pudieron no creer. O sea que este tipo de medidas también tienen su dosis de cinismo, ¿va? Y demagógica. Es casi pues. como mediática también. Claro, no se está actuando de una manera así sincera. Pues. Luego, en la parte de la empleomanía, pues el número de empleados que tienen las instituciones del Estado ha crecido. Fíjese que en los años 80, el número de empleados públicos siempre se calculaba en 90.000, 100.000. Ahora se estima en 200.000, pues una cosa demasiado exagerada. Y las funciones del Estado no han mejorado en esa medida, pues porque si hubiera mejorado la salud, la educación, las diferentes dependencias, uno dice, bueno, pues se justifica que hayan contratado más personal, pero no es así. Y por otro lado, en el caso, por ejemplo, de la DEI, hay 4.000 empleados. 4.000 demasiado. Cuando se estima que con la mitad de ellos, con personal técnico, como ustedes lo han expresado, yo coincido en eso, pagado de una manera decente, pues tendría esta institución posibilidades de funcionar de una manera eficiente. ¿Verdad? Sí. Es que ahí hay realmente muchas cosas sobre las cuales el Estado tiene que corregir errores. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial. Al volver, pues veremos las perspectivas. Se han dado devaluaciones de la moneda. Algunos esperan una devaluación acelerada también por recomendación del Fondo Monetario Internacional. Muchas personas se molestan y dicen, ¿el Fondo Monetario quién es para ordenarnos qué hacer y qué no hacer? Pero bueno, es que son recomendaciones que da por cosas que ha dejado de hacer el país o por el desorden que nos haría tomar estas medidas fuertes. Buenas o no las recomendaciones, son recomendaciones, por lo menos hay un plan de hacer algo. A veces se siente que en el ambiente económico nacional no hay una política concreta y que hace que estemos en este tipo de situación y nos estemos obligados a seguir los planes que no tenemos nosotros, sino que nos dan en otros organismos. Pero es por algo necesario, que realmente la realidad del país es lo que la presenta. Vamos a una pausa, al volver regresamos con el licenciado Gustavo Aguilar y también el licenciado Martín Barahona, aquí en Primer Plano. Creemos en un proyecto con el que cambiará mi ciudad. Vamos caminando junto a Marcia y todos los capitalinos hacia una ciudad con un mejor color. Estoy seguro que con paso firme, propuestas reales, llegaremos a la alcaldía municipal. Juntos con Marcia vamos por el mejor camino. Porque creo en ella, porque creo en ti y creo en mi gente. Marcia, unidos y organizados por la capital.
Cuando es hora de combatir y la gripe ataca, no dejes que te detenga. Toma Dolofin antigripal, fin a la gripe y la tos. Para la congestión nasal, estornudos, dolor de cuerpo, rinitis alérgica, fiebre, tos y sinusitis. Dolofin antigripal, fin a la gripe y la tos. Usted sabe que merece conocer las noticias del momento. Nosotros sabemos que usted tiene el derecho a informarse y analizar los acontecimientos más trascendentes. Es por ello que le brindamos la información de manera objetiva, inmediata y veraz, en Noticiero Universal, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por 12 TV. ¿Problemas con el acné? Use jabón Dermacare. El jabón Dermacare está fabricado a base de extracto de tepescohuite. Limpia profundamente sin alterar el manto ácido de la piel. Promueve la cicatrización rápida y mejora la calidad de la misma. Use este jabón de complemento a la crema para el control del acné Dermacare a base de tepescuite. De venta en todas las farmacias a nivel nacional. Producto calidad Dermacare. Detrás de la idea de crear una nueva entidad denominada Provivienda para manejar el tema habitacional en el país, la intención del gobierno Lobo Hernández es hacer un festín con los 11.200 millones de lempiras del régimen de aportaciones privadas, RAP. Los fondos de RAP son fondos privados que cada lempira tiene dueño, nombre y apellido. Y no es posible que ahorita, ¿verdad?, por no consensuar una ley, vengan a querer trastocar los fondos, porque yo no entiendo qué quiere decir tutelar. Van a tutelar los fondos de RAP. El silencio en que los diputados discutieron la ley marco del sector vivienda y desarrollo urbano en sus dos primeros debates muestra las oscuras intenciones del dúo Lobo Hernández, que ignoró las recomendaciones del sector privado. Tenemos 3 semanas de estar haciéndole observaciones. Hay una ley marco que fue hecha o realizada desde el 2002. Pensábamos que era en base a esa ley que se estaba haciendo la nueva propuesta, pero desconocíamos en su totalidad que estaba ya en debate. El RAP ha manejado con éxito por más de 2 décadas sus recursos. En manos del gobierno no se garantizan tasas de interés adecuadas para los créditos que aseguren la rentabilidad y sostenibilidad de dichos fondos. Fueran mal administrados, mal dirigidos, con intereses no acorde al mercado actual, porque perfectamente pueden decir intereses preferenciales los tienen que dar al 6%, cuando la inflación es 6%. ¿verdad? Además de poner en riesgo los recursos de los aportantes al RAP, llevaría a la quiebra al Banprovi, pues el gobierno pretende asumir el control absoluto de la institución al imponer 3 miembros en el directorio, según este diputado. Con lo cual ellos serían los que manejarían Banprovi. Y eso es muy delicado. No queremos que nos pase lo que pasó con Banadesa, que los políticos son los que han manejado Banadesa y desgraciadamente la institución no se ha convertido en un instrumento de desarrollo agrícola. Además, el proyecto es excluyente del sector que construye las viviendas. Tal como está planteada, esta ley no sería operativa. Las 25.000 unidades de vivienda social que se prometen son pura demagogia gubernamental. Así como está planteado una dirección y 8 subdirecciones, lo que va a hacer es una burocracia más alta y en lugar de desenredar el proceso de la política de vivienda se va a hacer mucho más engorrosa. Por el contrario, afectaría a las personas que hoy se pueden beneficiar con los proyectos de vivienda social que desarrolla el Provixol, pues esta entidad, igual que otras, desaparece con la pretendida legislación. Imagínense un 9% de interés anual durante 20 años de pago. Y además de eso, es que en la vivienda solidaria se permite acceder a los fondos del Sistema Nacional de Subsidios Habitacionales, donde tenemos entre 40 y 50 mil empiras para reducción del precio de la vivienda, en realidad para las familias más pobres. El reclamo unánime de todos los sectores de la sociedad por consensuar dicha ley obligó al Congreso Nacional a dejar en suspenso su discusión en su tercer y último debate. Eddie Quintero. Bueno, escuchamos la nota de Eddie Quintero y aquí ampliamos con un comunicado que emitió la Federación Sindical de Trabajadores Nacionales de Honduras. Vamos a ver si me lo ponen en pantalla. Aquí en el segundo párrafo dice:
De todo es conocido que el gobierno tiene al país en una situación de contracción económica, producto de una pésima administración pública que nos conllevaría a un colapso total de nuestra economía. Prueba de esto es que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, FMI, no han aprobado ningún acuerdo económico con el gobierno de Honduras. El Consejo Hondureño de la empresa privada COEP y connotados economistas han hecho las advertencias de esa grave situación de crisis que agobia al país, sin encontrar eco en el gobierno de buscar soluciones adecuadas y patrióticas. Al temor de todo lo expresado, hacemos un llamado de alerta general a todos los trabajadores aportantes del régimen de aportaciones RAP a mantenernos vigilantes y atentos para defender nuestros ahorros que son productos de las cotizaciones de trabajadores y patronos del sector privado. Y no permitiremos que esos fondos sean confiscados por el gobierno como lo ha acontecido con los fondos del Instituto de Previsión del Magisterio Imprema y las acciones de los obreros que se tenían en el Banco de los Trabajadores, las acciones de los obreros que se tenían en el Banco de los Trabajadores. Por lo que consideramos que ha llegado el momento de decidir basta con los atropellos del gobierno. Lo firma el Comité Ejecutivo del FECITRAN. Bueno, eso es un llamado a alerta que se hace. ¿Y qué es lo que pasa? Se percibe las posibilidades que tiene el gobierno. Ya vemos, ya no hay posibilidad de endeudamiento externo, no hay posibilidad de endeudamiento interno, ya no hay posibilidades de paquetazos. Los últimos que se han dado, por ejemplo, el de la tasa de seguridad, cada vez es más difícil y va disminuyendo. La persona cada vez ya no puede tributar. ¿Por qué? Porque cada vez son las personas menos personas que trabajan y tienen dinero en el bolsillo para pagar impuestos, y cada vez es más creciente las personas que evaden. Entonces, ante esta situación, ¿dónde es que hay efectivo? Pues en los institutos donde el trabajador que trabaja, valga la redundancia, cotiza y mensualmente paga. Donde ha pasado eso en el IMPREMA, el RAP y todas estas instituciones de previsión. Ahí es donde hay efectivo. ¿Y qué es lo que hace el gobierno entonces? Toma este efectivo y le da a cambio un bono del Banco Central con un interés, que ese es el gancho para que tomen este bono. Pero ya vemos que la situación se da de que es prácticamente imposible que se pague el bono, mucho menos los intereses, a pesar de que cada vez le den más intereses en teoría, le ofrezcan más intereses para poder captar este efectivo. Es decir, se está buscando de alguna manera buscar efectivo de donde sea, y el RAP es una opción. Ahora, la última medida, y que es la más impopular políticamente, y que no hay que olvidar que estamos en un año electoral, sería una devaluación acelerada. Se han tomado medidas como la de la banda cambiaria para una microdevaluaciones que se han ido dando. Pero ¿cómo ve la situación del Empira, licenciado? La banda cambiaria, ¿cómo valora esta medida? ¿Fue necesaria en su momento? ¿Ha dado buenos resultados? ¿El Empira pues tendrá este valor, o veremos más microdevaluaciones, o en el peor escenario una devaluación acelerada? Lo que se ve claro es que el valor de cambio entre el dólar y el Empira cada día para la compra está cambiando, ¿verdad? Y entonces eso significa que cada día nosotros tenemos menor poder adquisitivo, y eso significa que hay una devaluación creciendo. En alguna medida, algunos economistas piensan de que una devaluación promueve las exportaciones pero realmente yo pienso que no es así, porque la demanda del comercio exterior es relativa, es decir, vamos a ver cuáles son nuestros productos de exportación, los básicos del sector agrícola, ¿verdad? Y la maquila. Y lo que pasa es que en el sector externo hay un problema de demanda, debido a la crisis que tienen las economías grandes que demandan nuestros productos, básicamente Estados Unidos y Europa, ¿verdad? En los dos lados estamos encontrando dificultades de demanda por los problemas internos que tienen estas economías. Entonces, sentimos que la devaluación realmente no incentiva de una manera dinámica las exportaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que sí hay que incentivar es el proceso productivo, buscarle alternativas de solución a un proceso productivo que sea, ya sea para el consumo interno de Honduras o de Centroamérica, que es uno de los mercados potenciales que tiene la región, ¿verdad? Entonces, porque nosotros producimos productos básicos y tenemos recursos naturales importantes, por lo tanto, lo que sí que se necesita entonces es revisar un poquito la política económica en cuanto al apoyo de los sectores, digamos, primarios, como es el sector agrícola, el sector industrial, que debería de ver cómo mejoramos la actividad económica en esos sectores para promover un poco más la facilidad y la fortaleza de nuestra moneda.
Habría que equilibrar entonces la balanza comercial. Habría que ver maneras